Bueno, entonces muy buenos días, excelente mañana. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Siempre apreciando las bondades de la vida allí. Recordemos lo que estábamos hablando ayer. Nosotros Muy buen día, muy buen día. somos objetos de la vida. La vida viene a ser con nosotros como la hojita, como la hojarasca de la calle, ¿no? El grado de humildad que necesitamos para ser llevados donde la vida nos quiere llevar. Nuestra mente mira hacia un lado, nuestra alma mira hacia otro. Y la idea es que nos conectemos, nos conectemos como desde nuestra posición de ser superior, ¿no? Somos como si fuéramos como los hijos de un gran rey, príncipes y princesas que olvidamos nuestra posición y andamos por este mundo como mendigos. Entonces, volver a recuperar nuestra posición, lindísima posición. Bueno, entonces ayer estuvimos en el club de lectura sensacional con el primer ejercicio escrito y queremos investigar nuestra queja nuclear. En eso que nosotros hablamos, en eso que nosotros enunciamos, la palabra hablada, cómo aprender a ver dentro de lo que hablamos, cómo aprender a leer entre líneas, decimos en psicología, a leer entre líneas qué es lo que en verdad queremos expresar. Y es que esto es lindísimo para nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿sí? No quedarnos en la superficie, aprender a ver un poquito más allá de lo que estamos hablando nosotros y lo que nos están hablando otras personas. Es algo bien interesante, nos va a dar una posición muy, muy ventajosa con relación a los demás, en el buen sentido de la palabra, porque vamos a poder aprender a ver qué es lo que hay más en el alma, más en el dolor, más en el corazón, que en lo que se está manifestando. Casi siempre estos solo son manifestaciones, sí, pero lindo poder ver más allá, tener una visión diferente. En la cultura oriental se habla de el Agnya Chakra, Agnya, que es el tercer ojo. Y eso es lo que debemos aprender a ver, porque una cosa, como dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial eh, se ve con los ojos del corazón, ¿cierto? No se ve con los ojos físicos. Entonces, este centro energético que manejan también tantos grandes maestros y que podemos aprender nosotros a despertar. Ese tercer ojo no es algo extraño, raro que se nos parezca, no es que nos va a salir un ojo aquí, pues en la frente. Yo cuando era niño creí que era un ojo que le salía uno aquí en la frente, así también con cejas y con pestañas y hasta con lagañas. Pero luego descubrí que ese tercer ojo es el ojo del conocimiento, ¿sí? Con los dos ojos normales, nosotros vemos pues todo lo que es físico, pero con el ojo del conocimiento vemos más allá, ¿cierto? Ese ojo intuitivo que está aquí. Entonces, con ese es que vamos a aprender a ver más allá de lo que nos dicen las palabras. Entonces, hay unas recomendaciones para que aprendamos a ver más allá y cómo investigar esa queja que tenemos nosotros o que tienen otros. Lindísimo poder escuchar a nuestros hijos desde sus quejas para saber exactamente qué es lo que están necesitando, porque la queja siempre es una necesidad, es una necesidad. A veces a nosotros nos decían, ay, pero usted sí que se queja, no, deje de ser malagradecido.
porque no se fija mejor en lo que tiene en vez de estarse fijando en lo que no tiene. Y entonces como que acallamos la necesidad. Y la necesidad siempre se quedó ahí, debajo de la queja. Entonces, después de tener estas preguntas que se las reenvié, aunque ustedes ya tienen el libro, nos van a enseñar aquí cómo utilizar estas preguntas. No las voy a repetir porque las respuestas a estas preguntas pues son muy personales, ustedes deben tenerlas ya escritas, pero ¿qué haces con estas respuestas? Míralas, mira lo que has escrito, léelo, pero no te quedes en ellas sin tanto detenimiento como para apasionarte en ellas. No te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos. Repásalo ligeramente sin sentir las emociones. Lo que estás haciendo es buscar las palabras o las frases que destacan por ser peculiares o poco habituales. No vamos a leer como cuando estamos leyendo un texto científico que queremos coger palabra por palabra para no despistarnos, sino que es un barrido para que podamos percibir la frase que destaca en esa lectura. Por ejemplo, ¿qué palabras o qué frases dices siempre o cuáles quizás no hayas dicho nunca hasta que hayas hecho este ejercicio? Ve, yo escribí esto, por eso se recomienda escribir de seguido, no tachar, ay no, yo no quería decir esto, no, porque ahí sí entonces en psicoanálisis se enseña que todo eso que está surgiendo, eso que a nosotros nos parece que fue una equivocación, un error, eso es lo que habla, eso es lo que realmente habla, porque eso está manifestándose desde lo más profundo de nuestro inconsciente. Porque conscientemente, pues yo puedo como arreglar el lenguaje florido de las palabras, el lenguaje florido de las palabras. Yo puedo organizar, arreglar y que suene bonito, pero eso que no me gusta, eso que suena feo, esa equivocación aparente, esa es la que nos va a hablar. El lenguaje te salta a la vista, el lenguaje te llama la atención. Vuelve a leerlo, pero esta vez léetelo en voz alta a ti mismo. Procura escucharlo con un oído nuevo, que oye sin sentir emociones. Yo a esto lo llamo oír con el meta oído u oír con el tercer oído. Ahí estamos hablando del tercer ojo. ¿Qué palabras o qué frases tienen un carácter apremiante? ¿Qué palabras tienen una resonancia emocional? Eso resueno conmigo, ¿ve? Eso que escuché o eso que dije me hace sentir algo especial. ¿Cierto? ¿Qué palabras tienen una resonancia emocional fuerte o producen una sensación dramática? ¿Qué palabras parecen extrañas o peculiar? ¿Qué palabra no encaja del todo? ¿No? Quizás en el contexto de tu experiencia vital. Intenta oír lo que has escrito como si estuvieras escuchando a otra persona. Es posible que las palabras pertenezcan en efecto a otra persona y que tú no hayas hecho más que ponerles voz. Es posible que las palabras pertenezcan a otro miembro de tu familia que quedó traumatizado y que no fue capaz de pronunciarlas en voz alta. Puede que con tus quejas estés contando la historia de esta persona del mismo modo que Carson exponía la angustia de su padre. Miren que también hay un ejercicio chévere que a mí me gusta hacer mucho y que lo hago hace mucho tiempo. Y siempre me ha gustado grabar, siempre. Yo recuerdo que yo grababa mi voz, no solo cantando, sino también cuando hablaba. Y después la escuchaba. Siempre uno va a escuchar una voz completamente diferente, ¿cierto? Porque la caja de resonancia nuestra, nosotros nos estamos escuchando desde adentro. Esa cabeza es nuestra caja de resonancia. Cuando grabamos y escuchamos nuestra voz, la escuchamos diferente a como estamos familiarizados con ella. Pues siempre nos parece diferente, ¿cierto? Y a mí me parecía esa voz fea, me parecía rara, que no era la mía, que yo no quería estar con ella. Y eso para mí fue las migas de pan, fue el caminito.
Fue algo que me llevó a descubrir cosas interesantísimas por ejemplo, porque yo no me quería. Entonces, este es un ejercicio buenísimo también. Pueden grabar lo que escribieron y luego lo escuchan a ver cómo lo sienten. Escucha lo escrito de la manera más profunda que puedas, buscando algo que capte tu atención. Cuando oyes de esta manera, estás oyendo por debajo del relato, esperando que aparezca lo esencial. Lo esencial. Es tan lindo cuando uno está en terapia y está escuchando, ¿sí? Exactamente eso hacemos en consulta, ¿sí? Las personas vienen con su historia, muchas quieren que uno les crea su historia, ¿cierto? Pero la historia en sí a veces no es tan interesante como esas migas de pan, esas palabras esenciales que uno está esperando encontrar, ¿cierto? Entonces, es eso. Esta es la terapia que nos están enseñando cómo escucharnos a nosotros mismos. Si te pierdes en los elementos emocionales del relato, puedes perderte la queja nuclear. ¿Sí? Bergelinger describe así, de esta manera de oír. Voy a describir lo que pasa cuando estoy trabajando con alguien. La persona me habrá contado algo de sí misma y yo solo habré escuchado a medias. No quiero oír exactamente lo que dice la persona, ni saber exactamente lo que está diciendo. Por eso no escucho con tal atención como para tener que concentrarme. Más bien escucho lo justo para no perder de vista al mismo tiempo el cuadro general. Entonces la persona dice de pronto una palabra que me alerta. De pronto por debajo de todo lo que me ha dicho, hay una palabra que me dice algo. Es una palabra que tiene energía y yo sin saber exactamente lo que voy a hacer, sé que allí es donde puedo hacer algo. Dejo que esta palabra me haga su efecto, me haga una idea de las personas que son necesarias para esa resolución. Recuerda apagar tus micrófonos, por favor, para que no me suene la pitadora. Bueno, aquí hay un ejemplo de Sandy. Me voy a morir. Me voy a morir. Yo conocí una señora que tenía un trastorno y vivía cerca de la casa donde yo vivía de niño y ella siempre decía, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir y le daban unos episodios terribles que daban, todos los niños nos daba mucho miedo, pero ese era el mantra de ella, me voy a morir, me voy a morir. Bueno, ahora sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía a la muerte. Ya hemos leído varias veces sobre este tema y les recuerdo que estamos hablando de los traumas transgeneracionales. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era a la muerte misma, sino a saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Sandy también necesita ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados, un miedo que la incapacitaba y la impedía viajar en avión y usar los ascensores. Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre que había una multitud entre la salida y yo, la dominaba un pánico agudo. Su queja nuclear lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy tenía 19 años cuando le había comenzado la claustrofobia
claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando habían matado a su padre, a su madre y a su hermana menor en la cámara de gas de Auschwitz. Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre, 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación, no en vano he trabajado con muchos descendientes de víctimas y de supervivientes del Holocausto. Sandy no lo había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizás llevaba encima también incluso los sentimientos de culpa de su padre por haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy: saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Está claro que sus abuelos y su tía habrían sentido aquello mismo cuando vivían en el campo de exterminio o cuando los conducían a la cámara de gas. Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría ver una multitud entre la salida y yo, y después evidentemente los invadiría un pánico inmenso. El final trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy: no puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente la relación. El terror de sus antepasados se había estado expresando dentro de ella. Aunque conocía los hechos trágicos que se habían producido en su familia, nunca había establecido la relación pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos, y ahora ya lo tenía claro. En nuestra sesión de trabajo pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos y a su tía como si los tuviera delante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy, siguiendo mis orientaciones, les dijo: he estado aterrorizada igual que vosotros, y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a vosotros no os sirve de nada que yo cargue con él, y a mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto no es lo que queréis para mí, y sé que es una gran carga para vosotros ver esta ansiedad mía. En vez de ello, voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con vosotros, contigo, abuelita, contigo, abuelo, y contigo, tía Sara. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras se imaginaba que los tres le sonreían y le impartían su bendición deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se le llenaba del amor que le estaban enviando. Cuando Sandy fue capaz de, por fin, de determinar el origen de su claustrofobia y de su miedo a la muerte, sintió que se le disipaba el peso de sus miedos. Bueno, entonces aquí hay algo interesante, importantísimo que resaltar, y es que cuando estamos en terapia, sí, ya sea una consulta personal, ya sea una constelación, ya sea una sesión familiar, eh, uno debe entrar en un estado de conciencia especial, ¿sí? El estado de conciencia en el que vamos a solucionar un problema no puede ser el mismo estado de conciencia en el que se originó, porque no hacemos nada. El estado de conciencia en el que se origina un trauma nuestro puede ser un estado de ignorancia, por ejemplo. En estos casos que nosotros estamos viendo, pues no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en nuestra vida, pero hay algo que nos está incomodando, que nos está molestando. Entonces, por eso necesitamos desvelar lo que está sucediendo y entramos en un estado de comprensión. Siempre va a haber un estado diferente en la sanación al estado de conciencia de la enfermedad. Entonces, por eso es importante hacer un ejercicio de respiración muy profunda, inhalando lento y profundo, como les enseñé, recuerdan. Era aquí, coloco el dedo pulgar, fosa nasal derecha, puedo colocar el dedo
índice en el entrecejo, inhalo por la fosa nasal izquierda, retengo, cambio. Para cambiar simplemente retiro el dedo pulgar de la fosa nasal derecha y coloco este chiquitico en la izquierda. Puede ser de esta forma. Entonces miren que solo se mueven estos dedos, ¿sí? Y por esa fosa nasal que destapé la derecha, exhalo, por ella misma inhalo, retengo, cambio, exhalo por la izquierda y eso es un ciclo. Inhalo, retengo, cambio, por la que exhalo, vuelvo y tomo, retengo y exhalo. Esta respiración se llama respiración polarizada. Hice dos y ya mi mente, yo percibo el cambio. Esa respiración polarizada lo que hace es armonizar los hemisferios cerebrales y prepararnos, ¿sí? Prepararnos. Cuando hacemos esta respiración, la mente, si está agitada, se tranquiliza. Necesitamos que la mente esté en otro estado para poder percibir lo que nos están diciendo en este ejercicio. ¿Por qué? Porque, o si no, nuestra mente se va a inventar cualquier historia, cualquier película con lo que estamos viendo. Y lo que queremos es darle, percibir que esa historia, que esa experiencia, que eso que está saliendo, nos hable. Sí, pues tenemos que tener la mente calmadita y decirle quieta, pues, o quieta Margarita, así como a los paisa, quieta. Anoche tuve un sueño lindísimo con mis ancestros. Ayer anoche tuve un sueño lindísimo donde me conecté con la parte femenina y por parte de mi mamá y ella tiene una gran influencia pues de su mamá, pero muy grande de su papá, o sea, de mi abuelo. Y entonces mi abuelo con el papá de él, mi bisabuelo, y tuve una conexión lindísima. Les cuento esto porque para mostrarles cómo cuando uno está en en estos temas, sí, el inconsciente también empieza a trabajar en ese mismo tema, ¿cierto? Entonces, los sueños hablan, uff, enorme, enorme. Entonces, la conexión por parte de mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, hay algo muy lindo ahí, muy bonito. Entonces, les estaba diciendo que estas historias que nosotros vemos, ya sea en un sueño, ya sea en las respuestas que dimos a esas preguntas, ya sea en una conversación terapéutica, esa es la que nos viene a hablar, eso es lo que nos viene a hablar. Por eso, si queremos interpretar con nuestra mente eso que está surgiendo, va a intervenir realmente en el mensaje que se nos está manifestando. Entonces, es importante cuando queramos descubrir, cuando queramos ver un poquito más de allá, más allá, que nuestra mente esté tranquila, ¿sí? Que nuestra mente esté, como decía Jesús, orada y vigilada, así como viendo más allá, ¿no? Más allá. Eh, Cuando hacemos el ejercicio de hablar con nuestros ancestros, es un ejercicio en el que hay que ser muy coherente y debemos utilizar una lógica que se sale de la lógica de nuestra mente. Por ejemplo, ¿sí? Ninguno de nuestros ancestros, ninguno de ellos va a estar deseoso de que nosotros carguemos con sus traumas. Por el contrario, ellos siempre van a estar deseosos de que nosotros, eh, digamos, estemos bien, porque de alguna forma ellos van a descansar, ¿sí? De alguna manera ellos sienten que van a descansar con eso. Es como cuando alguien tiene un problema de pobreza, de carencia, de falta, su vida no es no hay mucha abundancia,
¿cierto? Él quiere que sus hijos no pasen por lo mismo. Entonces, con esta idea nosotros podemos hablar con nuestros ancestros. Miren que aquí en el ejercicio Sandy lo hace, ¿sí? Y le habla en ese contexto, ¿sí? Este terror no es mío y he estado asustada igual que ustedes, con mucho respeto también. Me doy cuenta que a ustedes eso no les sirve de nada. A ustedes no les sirve de nada que yo cargue con su dolor, ¿cierto? Porque ellos también están sufriendo. A veces uno cree, no, yo estoy cargando aquí la maleta de mi hijo, de mi esposo, de mi novia, de mi mamá, entonces ellos deben estar descansaditos y no, a ellos les corresponde también y no van a ser felices porque usted les cargue la maleta. Entonces es importante tener en cuenta esto en el momento en que queremos tener esa conexión con estos miembros de nuestra familia que han sufrido ese tipo de traumas, de incidentes y que nosotros no queremos sufrir y que ya no queremos cargar, ¿sí? Entonces aquí nos están hablando de una experiencia de hijos, descendientes, de personas que tuvieron experiencia en un campo de concentración, en el Holocausto, alemán, nazi, ¿cierto? Eh, pero a mí me parece que siempre que hablamos de este tema, yo veo el Holocausto de Colombia, ¿sí? ¿Cuántas muertes han sucedido en nuestros campos? ¿Cuántos de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sí? Mis papás tuvieron que salir de su finca, sí, que venía por parte precisamente de mi abuelo por parte de mi mamá. Sí, ellos eran los que tenían una super finca cafetera. Y yo recuerdo que mi mamá nos contaba acerca de cómo le hacían comida a sus peones y que eran cantidad de peones sacando café. Y eran personas que tenían unos recursos especiales. Y mi bisabuelo ya había, mejor dicho, eran terratenientes, eran personas que tenían mucha tierra en esa época. Me imagino que muchos de ustedes por ahí ven un video lindísimo de unos músicos. Sacaron una canción que decían, tu abuelo. Sí, tu abuelo cultivaba hectáreas, luego tu padre tuvo un terrenito y ahora tú estás pagando arriendo por un apartamentico, ¿no? Cómo se va perdiendo con el tiempo ese poder, esa fuerza del tener, ¿cierto? Imagínense. Entonces, mis padres y mi generación tuvo que salir corriendo y dejar tiradas sus tierras literalmente para venirse a un sitio. Por ejemplo, ellos se vinieron para Cali. Cali está llena de paisas que tuvieron que salir corriendo por las muertes que se daban en esa época y a venir a trabajar a una empresa por un mínimo cuando habían sido, ¿no?, herederos y habían tenido tierras y habían tenido todo esto. Y es parte de su historia que con mucho amor, con mucho respeto podemos mirar, pero es un ejemplo de cómo nosotros también podemos traer cantidad de dolores que no son nuestros, pero que posiblemente también en algún momento nos sintamos que no pertenecemos, que como que estamos aquí, pero no nos sentimos en un lugar, no hay un orden, no tenemos un espacio donde nos sintamos agradados o que simplemente sintamos que en cualquier momento vamos a tener que salir corriendo de donde estamos, de donde vivimos. Sí, hay traumas que no son tan pesados, tan fuertes o tan profundos como muchos de los que hemos narrado aquí, pero sí con el ejercicio que estamos haciendo seamos muy conscientes de cuáles son esas incomodidades y dejemos atrás esa costumbre de que nos duele el estómago y ay, me está doliendo el estómago, pero esperemos a ver qué pasa. Y son 2, 3 días y cómo seguir el estómago, no, todavía me está doliendo, pero pues ahí todavía se puede aguantar, ¿cierto? Y a la semana y a los 15 días quedó el dolor de estómago, no, por ahí me tomé unas agüitas, pero todavía lo siento por ahí. Y a ver quién es el más duro, quién es el que más aguanta, quién es el más fuerte. No,
No, tenemos que tener una conexión, una sensibilidad tan grande con nosotros mismos y un amor a la vez con nosotros mismos que podamos apreciar, podamos sentir, ¿cierto? Valorar ese dolorcito desde su inicio, por muy pequeñito que sea, y cortarlo de raíz, cortarlo de raíz. Los maestros del Antiguo Oriente, del Oriente, de la India dicen, con el hacha del conocimiento, con el hacha del conocimiento corta de raíz, corta de raíz. Entonces, esas incomodidades que uno dice, no, yo eso me lo puedo aguantar. Ayer estábamos hablando con un amigo psicólogo también acerca del tema, ¿no? Como las personas, ay, pero es que el abuelo vivió con la abuela 50 años, 80 años, 100 años juntos y no se divorciaron y no se separaron. ¿A costa de qué? ¿Sí? A costa de que fueron realmente felices. No, pues que fueron pero es que el propósito de la vida, la autorrealización, el descubrirnos, el saber quiénes somos, muy bonito. Muchas gracias. Agradecemos a esos abuelos que se aguantaron a la abuela cansona y la abuela cansona que se aguantó a ese abuelo que la maltrataba, ¿cierto? Pero esa fue la historia de ellos. Les correspondió esa historia con mucho amor y respeto. Veo tu historia, tomo de ella lo que resuene conmigo, lo demás te lo dejo a ti, ese dolor no es mío, ¿ok? Y hago mi historia de forma diferente, pues porque ahora no solo estoy intentando conocer mi esencia, lo que yo soy, algo que mejor dicho no me permite aguantarme esas situaciones, tolerar esas situaciones, sino que por el contrario, más bien me lleva a ser muy compasivo, muy misericordioso y quisiera tener una pareja, quiero tener una pareja que crezca conmigo, que nos veamos a los ojos, que amemos con el corazón, que nos tengamos una relación de alma a alma, que podamos entendernos, una relación diferente, ¿sí? Es diferente, es mi historia, y en esta historia que yo estoy intentando escribir para mí, voy a tener que manejar muchas situaciones en las que voy a tener que alejarme de muchas personas, pero voy a tener que llevar con dignidad ese sentimiento de culpa de pronto, de tener que decirle a alguien contigo no puedo. Mi vida es un caos contigo, yo no puedo, no quiero, mi alma va para otro lado, ¿sí? Pero hay que llevar con dignidad, caballeros y niñas, hay que llevar con dignidad esa culpa de sentir, dejé a este o dejé esta situación. Con dignidad, porque estamos buscando lo más elevado. Solo hasta que podamos encontrar eso, vamos a poder tener esas relaciones de alma a alma, de corazón a corazón. Y esas personas que dejamos, lo que abandonamos, el trabajo que dejamos, todo eso se van a beneficiar de nuestra felicidad. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Nuestro dolor no puede ser el dolor de otros, ni el dolor de otros puede ser el dolor nuestro. Esto hay que tenerlo claro porque vivimos en una sociedad donde es como de soportar, de aguantar. Vamos a ver el que aguante más tiempo casado, el que aguante más tiempo juntos. Y eso suben fotos y bueno, pero no, es más de corazón y el corazón no quiere eso, no quiere sufrir con el sufrimiento de otro. Espero que lo entiendan de la forma más terapéutica posible, por eso estamos leyendo en el club de lectura este tipo de mensajes que vienen a abrirnos el corazón y vienes a mostrarnos la vida de una forma diferente. Recuerden lo que dijo Albert Einstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Eso decía Albert Einstein. Bueno, entonces, muy lindo el mensaje de hoy, muy lindo la lectura de hoy, siempre enriqueciéndonos, dejándonos leer por este libro. De igual forma, debemos dejarnos leer por la vida, leer por la vida. Estás persiguiendo una mariposita linda y la quieres tener ahí posada sobre tu mano y corres detrás de ella como Heidi, ¿no? Y ahí vas corriendo detrás de la mariposa, pero nunca, nunca la vas a poder tener encima porque ya está corriendo también. ¿Cuál es la idea?
Siéntate, disfruta la naturaleza, disfruta el entorno, gózate lo que la mariposa se va a posar. Cuando tú seas parte del paisaje, cuando tú estés ahí en medio del paisaje y te sientas uno con él, todo va a llegar, todo va a suceder de la forma más eh, auspiciosa para tu vida. Entonces, en vez de estar esforzándonos por subir esa escalera que ni siquiera sabemos si la pusimos en la pared que era, hay que respiren lento y profundo y sean observadores de la vida y permítanse que la vida se exprese, se manifieste a través de ustedes, a través de nosotros, ¿sí? A veces tenemos una gran ansiedad por tener dinero y ni siquiera sabemos para qué. Y cuando lo tenemos es una locura, ¿no? Lo necesario fue hecho por el Señor y con eso es suficiente. El sabio va a la plaza de mercado y se siente feliz de ver tanta cosa que no necesita. Y no es una mentalidad miserable, no es una mentalidad, entonces no voy a tener, no. No, por eso el sabio va a la plaza de mercado y se siente feliz de ver tanta cosa que no necesita. Eso no quiere decir que no tenga. El problema no es tener, el problema no es el dinero. El problema es en quién te conviertes tú, ¿sí? Si quieres cambiar tu vida, mira en quién te quieres convertir tú, porque tú eres el que va a atraer, ¿ok? Que las circunstancias no te conviertan, que tú conviertas las circunstancias. Bueno, un abrazo enorme de corazón, grandísimo para todas, para todos. Seguimos creciendo, para atrás ni para tomar impulso, para atrás ni bailando tango. Seguimos adelante. Les envío el audio más tarde, que lo editemos, y les abro el chat para que todas las preguntas que tengan acerca de este tema las hagan. Estos días han estado como muy callados con los temas y recuerden que el chat está abierto para que ustedes hagan sus preguntas, sus cuestionamientos, sus inquietudes con respecto al tema leído. No vamos a utilizar el chat para otras cosas que no se necesitan. Un abrazo muy grande, fuerte, fuerte. Chao, chao.